Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de trabajo de hoy vamos a continuar estudiando, analizando, contextualizando, conociendo el desarrollo de del planteamiento, de la definición, elaboración, estructuración de un proyecto o un plan de negocios para lograr sea el enfoque de crear la empresa eh, a través de ese proyecto empresarial o de ese plan de negocios, inyectar capital, sea de trabajo o de infraestructura, para la creación de la empresa. O para el segundo enfoque, que es el fortalecimiento, cuando la empresa ya está operando, pero requiere lanzar un nuevo producto o una nueva línea de productos, el conquistar un nuevo segmento o nuevos nichos de mercado, o el ampliar la planta de producción o una de las divisiones, secciones, departamentos de la estructura organizacional de la empresa para ampliar porque la empresa está en crecimiento. Sea cual sea el propósito, son muchos. El plan de negocios es el instrumento idóneo, adecuado técnicamente para lograr esa inyección de capital, sea de trabajo o de infraestructura, para creación o para el fortalecimiento de la empresa. Antes de iniciar a desarrollar esta sesión de trabajo, quiero invitarlos a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal. Igualmente de comentar a sus conocidos si esta propuesta de servicio FOMEPYME, que es una propuesta de servicio como herramienta, bien sea para la creación o el fortalecimiento de una iniciativa, de una actividad productiva, de un negocio o de una empresa. Y está enfocada para aquellas personas que ven como emprendedores iniciar este estilo de vida, esta vocación, esta profesión y lograr graduarse como empresario, o aquellos empresarios que ya tienen una trayectoria, una amplia trayectoria también para el fortalecimiento de la empresa. Está enfocada esta propuesta de servicio. Entonces, para aquellas personas que ustedes consideren que es importante conocer esta propuesta para lograr esos objetivos de éxito que se están buscando, comenten de esta propuesta para que también se suscriban al canal y apoyen al desarrollo y al crecimiento de esta propuesta de servicio a través de este canal. Y eso se logra con la suscripción de los emprendedores y empresarios que logran el apoyo, que logran la iniciativa, el conocimiento, el fortalecimiento a través de esta propuesta de servicio. Bueno, entonces iniciemos con nuestra propuesta, nuestra sesión de trabajo de hoy. Como estaba diciéndolo en mi preámbulo, es para la elaboración de una de las fases del plan de negocios o del proyecto empresarial, en ese estudio y análisis que se está desarrollando de prospectiva, prefactibilidad y mercado para la creación y el fortalecimiento de empresa. Este proceso que se está desarrollando en esta segunda parte de esta propuesta de servicio es un proceso analítico, global, cualitativo. Es un estudio que se va estructurando, se va desarrollando, se va planteando, se va definiendo para lograr ese plan de negocios. Ese estudio y análisis de prospectiva, prefactibilidad de mercado es la base fundamental para un plan de negocios. Y se desarrolla para ese proceso analítico global. El título de esta sección, de este proceso, es el 242.
2, que es la segunda parte de esta propuesta, 4, que es la cuarta división de esta segunda propuesta, de este segundo capítulo, de esta segunda parte, de este segundo elemento en la cual está estructurada esta propuesta de servicio FOMEPYME. Y 2 es la división, la segunda división de esa cuarta sección, y es el estudio preliminar legal. El enfoque de este proceso, de este estudio preliminar, es el enfoque legal con base a los gestores y propietarios o propietarios, socio o socios para esta empresa, iniciativa, actividad productiva o negocio. Ese estudio preliminar legal para la empresa es único para cada empresa. Entonces iniciemos a analizar, a estudiar, a conocer cuál es ese aspecto legal en esa parte preliminar, sea para la creación o sea para el fortalecimiento de la empresa. Entonces, iniciemos con la contextualización de ese aspecto legal para la empresa. Lo primero que el emprendedor o empresario debe plantear, definir y conocer es a cuál sector productivo se alinea esta actividad productiva, este negocio de empresa. ¿Qué significa esto? Si ese sector de esta empresa va a ser de manufactura, industria, producción o netamente comercial, o va a ser en el sector de servicios, o también puede existir la posibilidad que es la combinación de 2 o de las 3 de estos sectores. Entonces, por ello es tan importante hacer un estudio y análisis de cuál va a ser ese sector productivo o sectores productivos a los cuales se va a alinear esta empresa, esta actividad productiva o negocio. El segundo proceso, aspecto o factor que debe conocer el emprendedor y el empresario es definir qué tipo de empresa va a crear o va a ajustar o reevaluar si es el caso de fortalecimiento o ampliación de la empresa. El tipo de empresa es qué tipo de sociedad, qué tipo de asociación va a desarrollar para la empresa. El siguiente aspecto, proceso que debe definir el emprendedor y empresario es el número de gestores, socios o inversionistas. Si es una sola persona, si van a ser 2 personas, 3 personas, 4 personas, cuál es el número de personas que van a crear la empresa, o si es el fortalecimiento, se va a dar la oportunidad de que ingresen nuevos socios, inversionistas o gestores a la empresa. Entonces hay que definir cuál va a ser el número, cuál va a ser la participación, cuál va a ser el aporte de capital social de estas personas, si es para la creación o si es para el fortalecimiento, ese aporte que van a otorgar a la empresa, cuál va a ser la participación, cuál va a ser el porcentaje con el cual se va a desarrollar. El siguiente factor que hay que definir, plantear, conocer y estudiar por parte del emprendedor y el empresario es definir el tipo de asociación o sociedad jurídica de acuerdo al tipo de empresa que se ha definido. Entonces definir qué tipo, y esto cambia en cada uno de los países. Si es de responsabilidad limitada, si es responsabilidad anónima, si es responsabilidad por acciones simple, si es responsabilidad comandita. Hay diferentes tipos de sociedad, de asociación, y esto es lo que se debe definir en el aspecto legal. Y una vez definido cuáles son esos gestores, ese tipo de empresa, cuál sector productivo va a desempeñarse la empresa, hay que elaborar los documentos
para poder realizar, bien sea la creación de la empresa o si es el fortalecimiento, entonces cómo va a ser esa refrendación o esos ajustes o cambios que se van a desarrollar en la empresa por parte de esos socios o accionistas que van a tener participación en de acuerdo a qué porcentaje en la empresa. El siguiente factor que deben definir el emprendedor o empresario es la gestión y tramitación de esos documentos que se han definido dependiendo del tipo de sociedad, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo del tipo de sector productivo en el cual se va a desarrollar, en el cual va a operar, en el cual va a funcionar la empresa. Y estos aspectos legales también en cada uno de los países tienen lineamientos jurídicos y normativos distintos. Entonces hay que tenerlo definido para ver cuál va a ser el enfoque para poder ajustar a la documentación legal para la creación o la refrendación de ese negocio, de esa actividad productiva o de esa empresa. Y finalmente, el siguiente factor o aspecto o proceso que debe desarrollar el emprendedor y el empresario en la parte legal debe definir, de acuerdo a esos documentos y a esa gestión y tramitología que debe desarrollar el emprendedor o emprendedores o empresarios para la creación o el fortalecimiento de la empresa en el aspecto normativo y legal, es la realización y definición de la elaboración de los diferentes reglamentos que la empresa está obligada a crear, a plantear, a definir. Y hay algunos reglamentos que, de acuerdo a la normatividad y legalmente, están obligadas las empresas a crear. Y hay otros que, de acuerdo a ese tipo de sociedad jurídica que se haya seleccionado, entonces en los estatutos de la empresa hay la obligación de crear algunos de estos reglamentos. Hay otros tipos de reglamentos que también legalmente deben crear la empresa, como son los de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos reglamentos entonces se deben definir, se deben elaborar. Y de acuerdo a los lineamientos en cada una de las empresas, siguiendo la normatividad que está asignada, la cual en cada uno de los países cambia. Entonces, esta es la parte contextual que se debe desarrollar en ese estudio preliminar legal para la empresa. De acuerdo a estos factores o aspectos, entonces hay que considerar por parte del técnico y empresario ya aplicación de técnicas y características de acuerdo a lo que ya se ha definido para la empresa. Entonces, el primer paso que se debe desarrollar, la primera actividad, el primer proceso que se debe definir es consultar e investigar y elaborar un estudio externo del entorno y el mercado en cada factor y variable pertinente al tipo de empresa que se alinea al sector en el cual forma parte la empresa en el país, a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, este estudio da los lineamientos legales por los cuales debe tener los lineamientos y la parte operativa y funcional de la empresa. El segundo aspecto que debe considerar el emprendedor y el empresario es plantear y analizar cuál va a ser el tipo o tipos que va a desarrollar en su operación y funcionamiento de acuerdo al sector en el cual va a operar la empresa, si es industrial, manufacturero, comercial, servicios o la combinación de todos ellos o la combinación de dos de ellos. Entonces, ¿cómo va a ser ese desarrollo de operación y funcionamiento? Y esos procesos se deben documentar. Una vez terminado este paso, el siguiente paso a definir es, una vez que los gestores estén definidos, cuántos socios van a ser, cuántos accionistas o inversionistas van a formar parte en el tipo de estructura de la empresa, elaborar los estatutos directivos por los cuales se va a alinear, se va a fundamentar la empresa, se va a regir la empresa. Cuando hay varios socios hay que definir muy claramente cuáles son esas
obligaciones y responsabilidades que tiene cada uno de estos socios y cuál va a ser su participación y de acuerdo, con base en esa participación, cuál va a ser la participación a través de dividendos o a través de acciones o a través de cuotas de participación para estos socios o inversionistas. Entonces se deben definir esos estatutos que rigen todos estos lineamientos para que haya claridad y si se llegase a presentar en algún momento algún inconveniente o algún desacuerdo, entonces es con base en estos lineamientos se pueden resolver porque ya están definidos. El siguiente paso a seguir por parte del emprendedor y el empresario es con base en ese tipo de asociación o sociedad jurídica que se ha definido crear, elaborar cuáles van a ser esos lineamientos para la operación y el funcionamiento de la empresa de acuerdo a la estructura organizacional en el área administrativa, en el área de mercadeo y marketing y en el área operativa de la empresa. El siguiente aspecto a desarrollar por parte del emprendedor y empresario es con base en esos documentos que ya se han venido definiendo para la creación o para el fortalecimiento, y en el fortalecimiento es la refrendación o ajustes. En la parte normativa, elaborar los lineamientos y políticas organizacionales para cada una de las áreas administrativa, de mercadeo y marketing y operativos en la empresa, para que todo quede definido y no haya lugar a improvisación. Con base en esta información que se ha venido definiendo, el siguiente paso a seguir es definir los permisos, normatividad y licencias que se deben tramitar y gestionar dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del sector de la empresa, dependiendo de la operación y funcionamiento que se ha definido, cuáles van a ser esos permisos, esa parte normativa que se debe cumplir, y esta cambia en cada uno de los países, cambia en cada uno de los sectores productivos de las empresas en cada país. Entonces hay que elaborar esta documentación para definir con base en ella los lineamientos y políticas organizacionales que la empresa debe seguir. Vuelvo y recalco, estos pasos se deben desarrollar para evitar la improvisación, para que todo quede documentado y con base en esa documentación poder hacer el seguimiento y el control y los ajustes a que haya necesidad o requerimiento en el desarrollo de la normal operación. Se van presentando algunas circunstancias o situaciones que hay que desarrollar ajustes. Cuando esto está documentado es muy fácil hacer esos ajustes o cambios. Por ello es la importancia de desarrollar el proceso. Y finalmente, con base en todos estos procesos, estos pasos, estas técnicas que se deben ir siguiendo, la última es la elaboración de acuerdo a los reglamentos que debe cumplir la empresa, elaborar también los lineamientos y políticas en cada uno de esos reglamentos y ellos cómo van a operar y funcionar en cada una de las áreas de la empresa, en el área administrativa, en el área de mercadeo y marketing y en el área productiva. Cada una de estas áreas tiene una operación y una funcionalidad distinta. Por ello hay que definir esas políticas y lineamientos para cada una de ellas. De igual manera, las tres deben estar coordinadas, deben estar encadenadas, deben estar enlazadas para que no vayan a operar como islas independientes. Por ello es tan importante elaborar cada uno de estos pasos. De esta manera es como la empresa logra funcionar y operar de una forma productiva y competitiva. Finalmente, cuando ya se ha elaborado cada uno de estos pasos, viene
la aplicación o la implementación en la empresa. Una vez definido todos estos pasos, estos se deben implementar en la empresa. Entonces es elaborar en cada uno de ellos la clasificación y documentación del estudio externo y del entorno y el mercado para la empresa que se elaboró, ¿sí? Entonces, que se documenta para poder hacer ajustes y cambios de acuerdo a la coyuntura que se presente en el momento, de acuerdo al tipo de segmentos y nichos de mercado que la empresa ha definido, a las líneas de producto que la empresa ha definido. Entonces, con base en los resultados que se van obteniendo con estos documentos que ya están definidos y planteados en la empresa, para la empresa, los cuales cambian para cada empresa. Cada empresa, estos procesos son totalmente distintos. Cada empresa es única. El siguiente paso a seguir es elaborar, clasificar y documentar los procesos de cada área organizacional en el aspecto operativo y en el aspecto funcional de la empresa. Elaborar, clasificar y documentar los estatutos organizacionalmente en cada una de estas áreas y de manera en conjunto, de manera unificada para la empresa, de las directivas en la operación y el funcionamiento de la empresa, para todas esas directivas que forman parte de esos socios, accionistas o inversionistas de la empresa. ¿Cuáles son los lineamientos que cada uno de ellos deben seguir y que en conjunto también deben de desarrollar? Elaborar y clasificar y documentar los lineamientos generales organizacionales para cada una de las áreas, en la parte operativa y funcional. Elaborar, clasificar y documentar los lineamientos y políticas normativos, legales, ya siguiendo la norma, esa norma, cómo se ajusta a la empresa, cómo es que la empresa va a dar cumplimiento a estos lineamientos en cada una de las áreas organizacionales de la empresa. Y finalmente, elaborar, clasificar y documentar los reglamentos que se han definido que la empresa debe llevar, cumpliendo con la parte legal y normativa, lo cual en cada país cambia. Y la empresa debe de definir estos lineamientos de cada uno de estos reglamentos en la operación y en el funcionamiento de cada una de las áreas organizacionales. Hemos terminado nuestra sesión de trabajo de hoy. Esto es de estricto cumplimiento para el emprendedor y empresario que debe desarrollar en cada empresa sin importar cuál sea el sector y sin importar cuál sea el tamaño de la empresa. Debe cumplir con cada uno de estos procesos. Terminando esta sesión, quiero nuevamente invitarlos a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal. Igualmente, que divulguen esta información que ustedes consideren que es importante y es relevante para otros emprendedores y empresarios y para otras personas, otras disciplinas en otros campos, que ustedes vean que es importante que conozcan de esta información para que se suscriban al canal. Igualmente invitarlos a que nos hagan sus comentarios y los compartan a través de la plataforma o a través de los correos que debajo de este video está toda la información. Para todos ustedes un cordial saludo y muchos éxitos, emprendedores y empresarios.